oportunidad vamos a ampliar algunos temas relacionados con la unidad 4 y que son muy importantes porque vamos a aplicarlos también en la práctica de las actividades de la unidad 4 y 5. En esta oportunidad vamos a hacer énfasis en la importancia que tienen los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación en todo lo que es la evaluación de, para y como aprendizaje. En las unidades anteriores hemos visto estas diferencias y hemos podido aclarar aquellos conceptos que nos llevan entonces a pensar el qué vamos a hacer, cómo vamos a evaluar y vamos a contestar esas preguntas que pues en las videoclases anteriores hemos visto. Así que hoy vamos a hablar de este tema como la evaluación según los agentes. Bien, vamos a ir ahora ampliando esto, se lo voy a también a proporcionar para que ustedes puedan verlo interactivamente en Canva. Bien, estas tres conceptos se van a basar en lo que es según quién realiza la evaluación. Y vamos a iniciar hablando de lo que es la autoevaluación. En sí, pues la autoevaluación, como todo proceso, ¿no?, de evaluación, es precisamente un proceso en donde el mismo estudiante va a evaluar su propio aprendizaje. Y este modo de forma de evaluación hace que el estudiante pueda reflexionar sobre su desempeño, identifica fortalezas, áreas de mejora y puede ir haciendo algunas metas para mejorar en su aprendizaje. A través de todo este módulo, ustedes han podido ir aprendiendo poco a poco y a cambiar, como dicen ahora nuestros estudiantes, el chip o cambiar nuestra mentalidad un poco para poder reflexionar y entender muy bien ese aprendizaje autónomo que todos debemos de tener. Muchos tal vez nos educaron más a una forma más tradicional, de una forma en donde tal vez nosotros como estudiantes no teníamos esos momentos de reflexión, sino que posiblemente éramos más a la era de lo punitivo y de lo que si estaba malo, pues se penalizaba y si estaba bueno, se premiaba. Pero la autoevaluación fomenta lo que es la metacognición y esto hace que el estudiante al final pueda tomar sus propias decisiones, tome también esa conciencia de su aprendizaje y al mismo tiempo está evaluando el dominio de los contenidos. Y para entender en sí a lo que nos lleva la metacognición y muchas de estas otras formas de evaluarlo, como lo es la autoevaluación, y la coevaluación sobre todo también, es importante entender que la metacognición es esa capacidad que podemos tener de regular y monitorear nuestros propios conocimientos. Es decir, también como ese control que tenemos acerca también de nuestro propio pensamiento y del aprendizaje. En algunos autores igual han mencionado esto de que el pensamiento, la metacognición, perdón, es el pensamiento acerca del pensamiento. Es decir, qué pensamos sobre lo que nosotros mismos estamos pensando. Poco enredado en este sentido, pero para ir aclarando también, podemos decir que la metacognición es una herramienta muy característica del proceso de aprendizaje óptimo, es decir, lo mejor que nosotros podemos ir aprendiendo, ¿no? Tanto también como profesores, y como ya lo hemos visto en las unidades pasadas,
La evaluación también debe de servir para poder nosotros como profesores reflexionar sobre nuestras prácticas docentes y sobre también cómo aprenden nuestros estudiantes y cómo puede ser ese aprendizaje óptimo. Y al mismo tiempo la metacognición o el término este de metacognición se basa en que se puede aprender y mejorar con instrucciones y con la estimulación correcta. Ustedes a lo largo de este módulo han visto cómo yo he hecho énfasis en la parte de las instrucciones, en estimularlos correctamente, en el decir, vamos adelante, vamos aprendiendo, vamos dando algunos otros tópicos extras tal vez de lo que son las temáticas de la clase, por ejemplo, como lo que es la inteligencia artificial y el foro que hicimos sobre esto, o de repente algunos me han abordado en sus dudas que tienen personales sobre cada uno de los temas y les hemos ido orientando y les hemos dicho, bueno, esto podemos hacerlo de esta forma o esto es de esta otra y también vamos teniendo esa flexibilidad. Eso es precisamente la metacognición, ¿verdad? Que podamos ir aprendiendo paso a paso, que podamos ir también aprendiendo a medida de que nos van motivando, que vamos estimulando incluso nuestra cognición de manera correcta. Por ejemplo, el hecho de que ustedes hayan podido explorar diferentes herramientas de inteligencia artificial es una estimulación la que también propiciamos en ese momento. O por ejemplo, utilizar una infografía, que hagan un trabajo colaborativo, esa es una estimulación también correcta que estamos haciendo para que ustedes puedan ampliar y compartir incluso con otras personas. Algunos autores sugieren el uso de algunas preguntas de comprensión, de estrategia y de conexión para poder estimular a nuestros estudiantes. Las preguntas detonantes, por ejemplo, bueno, a algunos no les gusta ese término, pero las preguntas generadoras, por ejemplo, en una clase, al inicio de una clase, es decir, o por ejemplo, de repente plantear un caso al inicio de la clase y decirle, bueno, ¿qué harían ustedes? ¿Verdad? ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes? Entonces, en este aspecto, el estudiante va a responder aquello que él cree que pueda ser la respuesta en base a lo que posiblemente ya han leído en su campus o una lectura que tuvieron que hacer o una investigación o un video que vieron, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante para desarrollar la metacognición y para poder, lógicamente, también estimular entonces esa metacognición. El aprendizaje colaborativo es una buena estrategia de metacognitiva porque se necesita tener esas interacciones sociales que promuevan el desarrollo cognitivo. Es decir, aquí, por ejemplo, en esta imagen tenemos 3 personas en donde cada una, si vemos hasta sus expresiones, están de diferente manera. Y posiblemente podemos pensar, o ustedes ya tuvieron esa experiencia con sus equipos para hacer la infografía y cada uno tenía una forma de ver las cosas. Cada uno aportó algo. Desde el momento en que ustedes empezaron a realizar los grupos o los equipos, o localizarse al estar pendiente, tal vez uno por ahí se me perdió y no tuvo equipo o no estuvo pendiente. Bueno, todo eso también nos va haciendo aprender a través de la metacognición. Entonces el trabajo colaborativo es importante porque también promovemos esa parte social y vamos viendo la diversidad de pensamientos que pueden tener las otras personas y que no solo como yo veo las cosas es lo correcto, sino también que hay otras formas de poder tal vez solucionar un problema o elaborar un proyecto o hacer una infografía. Y por eso también es importante y he hecho mucho énfasis en este tema del trabajo colaborativo porque también en nuestro mundo laboral nos toca trabajar colaborativamente. Y si nosotros desde que estamos
en frente de un estudiante o que estamos orientándolos a través de la virtualidad o a distancia, que también ya hemos abordado todos esos temas, es muy importante que nosotros fomentemos este trabajo colaborativo de una u otra forma. Y más ahora que las comunicaciones son más fáciles que antes. Antes yo recuerdo que cuando yo estudiaba, yo tenía que irme a la casa de mis compañeros, ¿verdad? Y a veces algunos no podían y era bien difícil porque no existía internet, no existía WhatsApp, no existían otras cosas que a veces, inclusive ahora, como herramientas como esta Canva, como otras herramientas que hemos visto, podemos hacer un trabajo asincrónico. Y bueno, algunas de las características y beneficios que nos puede dar la autoevaluación, además de pues, todo lo que hemos abordado ahorita, es que es un momento de autorreflexión, es decir, obligamos al estudiante a ser autorreflexivo, que tenga su propia autonomía en todo lo que es el trabajo y que también se sienta responsable de su aprendizaje y también del aprendizaje de los demás, porque al tener un trabajo colaborativo no solo se trata de sacar una actividad, sino que debemos de ver cómo impregnamos en nuestros estudiantes, que ellos puedan también ser autónomos y que aparte de eso puedan ser parte del aprendizaje de sus otros compañeros. Eso, por ejemplo, es un trabajo entre pares, una evaluación entre pares que también la vamos a hacer en estas actividades que vienen. Bueno, ya vimos el desarrollo de la metacognición y de la autoconciencia, saber muy bien qué es lo que yo estoy aprendiendo. Hay varios elementos entonces para poder hacer una autoevaluación necesitamos un instrumento, ¿no? Que el estudiante pueda eh, llenar y completar para poder hacer esa autoevaluación. No siempre las autoevaluaciones van a ser sumativas, pues en este caso, en este módulo sí hay una autoevaluación que es sumativa, sí, y lleva un puntaje importante porque le estamos dando la importancia o la misma institución le da la importancia a esto de la autoevaluación. Y por otro lado, no pensemos solo en la calificación, sino realmente en cuál ha sido nuestro desempeño durante una clase, durante un tema, durante un trabajo. La autoevaluación se pueden hacer en diferentes momentos de pues una asignatura o de un momento de algo que estemos o de un programa formativo en general, ¿no? ¿Cómo debe de ser esa autoevaluación? Primero, debe de ser objetiva. Tenemos que tener un propósito, no solo evaluar por evaluar. Ya hemos visto la parte de las preguntas y lo que tenemos que respondernos cuando vamos a saber a elegir un instrumento, ¿no? Para evaluar o una técnica. También tiene que tener claridad, lenguaje claro, comprensible, preguntas, instrucciones y sobre todo esas instrucciones. Y aquí tenemos que tener muy claro qué es cómo vamos a orientar a nuestro estudiante. No siempre las instrucciones van a estar perfectas, ¿sí? Porque de repente vamos a encontrar varias personas que tienen o interpretan o tienen una capacidad tal vez de comprensión diferente. Entonces, de repente también ahí como profesores nosotros vamos a ir mejorando nuestra práctica docente. Pero debe de ser claro. Por eso siempre insisto en seguir las instrucciones y nosotros como profesores tenemos que aprender a leer y a seguir las instrucciones. Y aunque a veces no nos parezcan las instrucciones, debemos de hacerlo porque al final de cuentas siempre va a haber un objetivo en cada uno de esos instrumentos o en cada una de las actividades. También es importante que el instrumento esté alineado entre los objetivos, el aprendizaje y las competencias. En este módulo ustedes van a elaborar también van a hacer una actividad en donde ustedes van a alinear precisamente los objetivos con la temática, con las competencias, con la evaluación, con las estrategias, etcétera. Debe de también haber una variedad, no siempre va a ser la misma autoevaluación o el formato, las preguntas pueden ser abiertas, cerradas, una escala de clasificación y ahora con tantas herramientas que tenemos hasta estrellitas, valores con estrellitas, con deditos para arriba, o sea, tenemos muchas formas de que podemos evaluar y debemos de hacer bastante interactiva la autoevaluación. La retroalimentación. Bueno,
incorpora mecanismos para que el individuo reciba información sobre su desempeño y áreas de mejora. Es decir, que lo que estamos haciendo de retroalimentación, así como ustedes han encontrado en cada una de sus actividades, esa retroalimentación mía, ya sea por escrito o de repente no solamente por escrito, a veces durante el desarrollo también de la actividad pueden tener dudas y dentro de ellas uno va incorporando también algunas reflexiones, ¿verdad? Para que ustedes también vayan reflexionando y puedan ayudar en esa autoevaluación. Vamos a hablar ahora de la coevaluación. Como dice coevaluación, pues significa que es un proceso en donde va a haber una evaluación entre pares, es decir, entre similares. Estudiante-estudiante, de repente docente-docente, ingeniero-ingeniero, por ejemplo, de empleado-empleado, es decir, esto se puede utilizar en varios ámbitos, ¿no? No solamente en la parte educativa, pero bueno, aquí vamos a hacer ese enfoque educativo en donde los estudiantes trabajan en colaboración para establecer criterios de evaluación. Aquí volvemos otra vez a tocar el punto de la colaboración, de ese trabajo colaborativo importante, y debemos de estar abiertos a tener esas críticas constructivas de nuestros pares, es decir, mira, esto no me pareció, o yo creo que en esto podemos mejorar, o mira, no te parece que mejor hubiese sido que esto lo presentaras de cierta forma, o me parece excelente, ¿verdad? Y pues tales y tales puntos los compartimos, que eso lo hacemos mucho también en los foros, o que se hace de una tal vez manera un poco más indirecta, cuando uno les pide que puedan comentar hacia otros compañeros. Pero en este caso, ya como evaluación pura, ¿no? Siempre también tenemos que estar muy, muy al pendiente de contestar las preguntas que vimos en la videoclase anterior. Y la idea aquí es que pues cada estudiante evalúe el trabajo de sus compañeros y proponga esa retroalimentación constructiva. O sea que aquí vamos viendo también que la retroalimentación es sumamente importante en la evaluación entre pares y es una de esas características básicas o beneficios que tiene esta evaluación, la retroalimentación constructiva. Es decir, que yo puedo compartir aquello que me pareció, que no me pareció, de una manera tranquila, sin decir esto está malo o esto está bueno, porque entonces caeríamos en una evaluación tradicional, ¿no? Podemos tener pensamientos diversos, fomentamos las habilidades sociales, aprendemos aún más en la parte colaborativa y fomentamos ese aprendizaje colaborativo. Podemos tener varios tipos de coevaluación, como les expresaba, todas estas podemos aplicarlas en diferentes momentos. Y una de las cosas es que pues también siempre es importante que veamos esa en función de la finalidad, o sea, qué es lo que buscamos nosotros con la coevaluación. Por ejemplo, en las actividades que ustedes van a realizar en estas últimas unidades, la idea es que ustedes también practiquen la coevaluación. Entonces yo tengo también una finalidad, es decir, que van a ver tal vez cosas que vayan más encaminadas a este módulo que si yo se estuviera poniendo una coevaluación a mis estudiantes, por ejemplo, de psicología o de fisioterapia. También hay coevaluaciones que pueden ser anónimas y personales porque a veces puede haber ese sesgo de no le quiero dar un punto muy bajo en esto a mi compañero porque después se va a enojar conmigo, ¿verdad? O de repente, no, por ayudarle, porque va mal en la clase, le voy a dar todos los puntos. Hay que tener mucha ética también en esto, ¿no? Y a los estudiantes hay que hacérselo ver que para hacer una autoevaluación y una coevaluación, así como en la heteroevaluación, que ya lo vamos a ver, igual la ética es muy importante de respetar y de ser muy conscientes de nuestro aprendizaje sin el miedo de que me van a bajar una nota o de que hice algo mal. Como también podemos pedir, ¿verdad? Esos datos de las personas. Y también en función de los participantes, es decir,
que la coevaluación también va a ser según aquellos participantes que nosotros vayamos a tener y dependiendo de eso también yo hago esa evaluación. ¿Qué necesitamos para evaluar para realizar o para elaborar un instrumento de coevaluación? Primero, como siempre, establecer criterios de evaluación. Como ustedes han visto en el transcurso de este módulo, ustedes han tenido bien claros los criterios de evaluación antes de poder hacer sus actividades, ¿no? Tanto las instrucciones como también los criterios que se están evaluando. También definir las reglas de coevaluación, es decir, cómo se van a evaluar esos estudiantes o esos pares y pues que no vayan a pasar al irrespeto, por ejemplo, podría ser una regla, o que también el puntaje pues sea de tanto a tanto, ¿no? Y ya vamos dando y definiendo esas reglas. ¿Cuándo lo vamos a hacer? También es importante. Y también cuál va a ser el proceso de coevaluación, cómo nos vamos a evaluar. Si primero yo voy a evaluar a mi grupo, si lo vamos a hacer de forma oral, si lo vamos a hacer de forma escrita, anónima, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir definiendo todo eso y también cómo vamos a hacer la retroalimentación, ¿verdad? Que la retroalimentación puede ser escrita, puede ser verbal también, puede ser a través de grupos, o sea, puede ser de diferentes formas, podemos hacer una retroalimentación, que este sería ya también un tema un poquito más amplio que lo vamos a hablar posteriormente. Y bueno, por último, la heteroevaluación, que generalmente ha sido una de las evaluaciones más tradicionales porque esta evaluación la realiza una persona sobre otra y generalmente esa persona tiene una mayor jerarquía que la otra, ¿no? Entonces, en este caso, puede ocurrir también de una persona a otra persona o también a grupos, instituciones y otras cosas dependiendo de donde nosotros estemos. ¿Qué características tiene esto? Bueno, no todo es malo en lo que es la evaluación tradicional tampoco, ¿no? Y parte de esto es que la heteroevaluación tiende a ser muy objetiva. Es decir, si contesté bien o si contesté mal algo, ya es más objetiva que una eh, evaluación más cualitativa. Además, pues también se efectúa entre personas de distintos estatus, como les decía, es decir, generalmente de un estatus mayor a menor o de alguien que sabe más a alguien que sabe menos. Puede darse también en diferentes contextos, como se les explicaba, no solamente en la parte de la educación. Se puede hacer también una medición comparativa, es decir, yo puedo saber cuánto me sacaron en el primer parcial, en el segundo parcial y en el tercer parcial y hacer una comparación. Y también el feedback, o sea, la retroalimentación puede ser constructiva también, ¿verdad? Porque si yo tengo una calificación, saqué un 5 sobre 10, pues puedo al final del examen, si es una prueba objetiva, si es un examen, poner alguna retroalimentación para que también la persona quede más clara, ¿no? Y bueno, esto es básicamente lo que les tenía que dar de lo que era la autoevaluación, coevaluación y